Hola a todos, bienvenidos. Soy Jason Calderón, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la Noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. El Estado colombiano vendió al fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management el 57.61% de las acciones que poseía en la generadora eléctrica Isagen, que se adjudicó por unos 2.005 millones de dólares en una subasta. La compañía extranjera se convierte de esta manera en el nuevo accionista mayoritario de la compañía. Y en consideración a que se presentó una oferta económica aceptable, se declara como inversionista adjudicatario a BRE Colombia Investment LP. Y este es el debate. Congresistas, partidos políticos y organismos de control descalificaron el negocio. Argumentan, entre otras razones, que se está vendiendo el patrimonio de los colombianos o que los recursos de esta venta podrían terminar siendo dinero de bolsillo del gobierno para atender el déficit fiscal, mientras que algunos otros se muestran a favor de la transacción y aseguran que con la construcción de concesiones de cuarta generación de carreteras se va a impulsar el crecimiento de la economía y se va a generar más empleo en diferentes regiones del país. Con este tema comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos saludando a todos nuestros televidentes y los invitamos a responder a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la venta de Isagen por parte del gobierno colombiano? Antes de saludar a mis invitados, quiero que vean el siguiente informe para que entiendan un poco por qué la venta de Isagen está causando tanta polémica e indignación en un sector de los colombianos. ¿Cuáles han sido las cifras de esta empresa y por qué el gobierno defiende la subasta que permitió vender la tercera generadora eléctrica más grande del país? Un atentado contra la democracia y contra la soberanía nacional, soberanía energética. A pesar de los cuestionamientos de diversos sectores y la advertencia sobre posible detrimento patrimonial, el gobierno colombiano vendió Isagen, la tercera generadora de energía más grande del país. Esto es muy grave. A Isagen la vendió un ministro con antecedentes oscuros como los de Dragacol. La compró una empresa con antecedentes horribles de sobornos internacionales. El 57,6% de las acciones que tenía el Estado en la compañía fueron adquiridas en una cuestionada subasta por la firma Brookfield de Canadá, que pagó 6,49 billones de pesos, es decir, al menos 2.000 millones de dólares, el precio mínimo fijado para este activo. Isagen es responsable del 15% de la producción energética en la nación y para esto cuenta con 7 centrales hidroeléctricas en todo el país. Sogamoso, Río Amoyá, Miel 1, Calderas, Jaguas, San Carlos, Termocentro. La venta de la compañía, creada en 1995, ha sido un tema de los últimos gobiernos. En 1999, el entonces presidente Andrés Pastrana firmó un decreto en el que se aprobaba la venta del 79,2% de las acciones. Sin embargo, un año después, la Corte Constitucional suspendió la subasta. En el 2007, el gobierno de Álvaro Uribe vendió el 19,2% de la empresa a pequeños accionistas. Ahora, 9 años después, el Estado colombiano vende la totalidad de las acciones para invertir en proyectos de infraestructura en el país. El Gobierno Nacional reitera que los recursos obtenidos en esta enajenación serán utilizados para financiar la construcción de infraestructura en el país. Según datos de la misma compañía, sus ganancias netas se han mantenido durante los últimos años. En 2012, Isagen generó una utilidad de 142 millones de dólares. En 2013, 134 millones. En 2014, la misma cantidad. En el primer trimestre del 2015, 65 millones de dólares. Por esta razón, muchos critican la venta de la estatal energética. Y para debatir este tema voy a saludar a esta hora en nuestro centro de noticias a Sofía Gaviria, senadora, codirectora del Partido Liberal. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes y por supuesto a mis compañeros. Y nos acompaña también Álvaro Forero Navas, analista político, profesor de Derecho en la Universidad Central. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias, Jason. Buenas noches, doctora Sofía.
Quiero empezar con las damas, dándole primero la palabra a la senadora y preguntarle, ¿realmente ganan los colombianos con esta transacción? No, Jason, desafortunadamente, pues esta venta va a ser yo espero que marque un hito histórico en la concientización de todos los colombianos, que nosotros no podemos permitir que los gobiernos lleguen a vender nuestro patrimonio, y un patrimonio estratégico como es en el caso de Isagen. Isagen no es la tercera, sino la segunda. Una vez entrada Hidrosogamoso, como lo hizo el año pasado, se convirtió en la segunda proveedora de energía del país. Eso, la primera CPM y la segunda es Isagen. Y precisamente porque estas dos empresas públicas se hicieron las inversiones que tenían que hacer en macroproyectos y proyectos alternativos, digamos, eso ha amortizado los efectos que estamos viviendo del Niño, cosa muy distinta con los privados. Entonces aquí con esta venta no solamente perdimos financieramente, porque se sabe, y ya lo dijo el procurador y lo señaló más o menos la Contraloría, que había un detrimento patrimonial. Entonces desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, se hizo un daño a la nación. Entonces ninguna empresa privada hará eso y nosotros hicimos un mal negocio. Vamos a escuchar ahora al profesor Forero. ¿Qué piensa usted de la venta de Isagen? Yo estoy de acuerdo con, digamos, conceptualmente. Digamos, mi primer punto de enfoque es el aspecto conceptual. Si hay la posibilidad de vender activos de la nación, si eso es un tabú o es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad jurídica y es una posibilidad económica que depende de conveniencias, de coyunturas políticas y económicas del país. En este momento lo más estratégico para Colombia es la paz. Y Colombia viene rezagada en el plano internacional en el desarrollo de su infraestructura vial, por ejemplo, que es uno de los temas fundamentales en los que se piensa invertir los recursos de Isagen. Tenemos un rezago que es notorio frente, por ejemplo, a países como Ecuador, que afecta la competitividad del país. Entonces, es razonable pensar en la sustitución de un activo de la nación por otro, por una inversión que genera empleo, que genera desarrollo, que dinamiza la economía en un momento de crisis económica y de crisis del sector energético. Porque lo que no dicen los opositores de la venta de Isagen es que el tema energético está cambiando en el mundo dramáticamente por la caída de los precios del petróleo, que tiene que ver, por supuesto, con el ingreso de los Estados Unidos a la oferta petrolera mundial. Ahora, está diciendo el gobierno que necesita recursos para poner al país más competitivo, para hacer carreteras de cuarta generación, para conectar la infraestructura vial del país. Le pregunto a la senadora, ¿necesitaba venderse Isagen para tener este dinero? Ese es un falso dilema, en absoluto. Nosotros le entregamos al señor ministro, después de un debate en que fue absolutamente derrotado en el Congreso, 22 alternativas para la consecución de esos recursos, 22, o sea, 5 partidos políticos distintos. El Partido Liberal entregó 5, el Centro Democrático otros, el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde, en fin, sí, 22 que inclusive el ministro nos solicitó que las recogiéramos y se las enviáramos en una carta formal que le mandamos. Nunca recibimos respuesta, pero no eran, digamos, improvisaciones, eran propuestas, porque hemos hecho un debate que hemos pretendido desde los defensores de Isagen, hemos pretendido que este debate sea constructivo y que se haga un borrón. Efectivamente, doctor Forero, se han hecho muchos errores en el pasado, pero porque se hayan hecho en el pasado no se tienen que repetir. Además, le digo, todos los países ricos han reconvertido sus privatizaciones otra vez al Estado. Francia, Alemania, los 3 países nórdicos, China, por supuesto, parte de los Estados Unidos. La propia Uruguay hizo un plebiscito y toda la sociedad salió orgullosamente a defenderlo, y hoy en día es una empresa supremamente importante para todos los recursos. Usted dice que la mayoría del Congreso rajó prácticamente al ministro. Sí, así es. Si estaban todos los congresistas, o al menos una gran parte, en desacuerdo, ¿por qué el afán del presidente Santos de ordenar esta venta?
eso es lo que no nos explicamos, porque están las alternativas para conseguir ese 10% para apalancar las carreteras. Eso es un falso dilema. Claro que estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar las carreteras. Y el problema de Ecuador, la comparación de Ecuador y Colombia, es que Ecuador acabó con la corrupción, centralizó y acabó con la corrupción. Y efectivamente, yo estuve en Ecuador hace tiempo y se acabaron los contratos de corrupción. Ahora sí tenemos un reto, y no estoy diciendo que sea un problema de esta administración, sino que ha sido la tradición, y nosotros hemos pagado muchas veces carreteras que no se dieron. Vamos a escuchar, senadora, un momento también al profesor Forero. No, empezando por lo último que dice la senadora, eso no tiene ningún sentido de que Ecuador acabó la corrupción. No hay ningún país del mundo que haya acabado la corrupción. Eso no se acaba por decreto ni por la competencia de un presidente. Pero ese es un tema muy importante, pero es algo que sí se acaba. Usted mismo dijo que Ecuador era un paradigma ahora, y no es sino ir a la frontera para asomarse en la diferencia en que han construido una infraestructura. Ecuador y lo que soy. Entonces, evidentemente, han construido una infraestructura, pero no en lucha contra la corrupción. Ese es otro debate. Yo sí tengo una esperanza, y espero que todos los colombianos la abriguemos, de que haya administraciones con cero corrupción, y las conozco. Yo no. Las hemos vivido en Antioquia, ese es un tema muy interesante. Yo no creo en administraciones de corrupción cero. No conozco personas que tengan corrupción cero. Eso no existe en este mundo. Pero sobre el tema nuevamente de la energía. Insisto en un punto que me parece fundamental, es que olvidan los opositores. Han perdido el rumbo, que el problema central es la paz. No hay recursos en el presupuesto, en los recursos de la nación, para atender las obras de las vías de cuarta generación. No hay. Tenemos un problema de déficit fiscal agravado además de manera importantísima por la caída de los precios del petróleo. Se está considerando la posibilidad de que los precios del petróleo caigan a menos de $20 por barril. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar ese impacto inmenso en la economía del país? Pero esto no es como matar la gallina de los huevos de oro. No, yo creo que es la oportunidad lo ha dicho el ministro Cárdenas, y creo que en eso acierta el gobierno, de cambiar un activo productivo por otro activo productivo, que es la construcción de carreteras, la generación de empleo y el desarrollo económico de las regiones. Pero eso también, eso no es cierto. O sea, vamos a hablar con sinceridad y con argumentos. No es cierto que se cambie un activo por otro activo. Si fuera tan rentable las carreteras, los privados la hacían. Pero no solamente no lo hacen, sino que es que hay que apalancar, ayudarle ese 10%, que es un mayor riesgo en la construcción de las carreteras, a los bancos, para que puedan los privados entrar a hacer la inversión. Entonces, la rentabilidad de las carreteras es absolutamente incierta. Yo le puedo traer aquí documentos donde primero se dijo que la rentabilidad iba a ser 6, luego dijeron que iba a ser 9, luego 11 y luego 13%. Entonces, aquí la falta de información y de claridad en el debate está a cargo del gobierno, que se empecinó desde hace tiempo a vender a Isagen sin tener los argumentos y sin tener en cuenta que está haciendo el peor negocio que ha hecho este gobierno. Ahora la senadora solo habla de cifras económicas, de rentabilidad en términos económicos, pero hay otro elemento fundamental, que es la rentabilidad social.